Continuamos en TV con Noticias compartiendo un segmento, como siempre, de conducción responsable, ¿no? De tránsito en la ciudad, y con un especialista como es Bruno Miño. Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Jolo? Muy bien, muy bien. Bueno, días complicados estos, lo hemos hablado otras veces, pero bueno, siempre está bueno refrescarlo. Exacto. Y lo que tiene que ver con la conducción en estos días de niebla, de poca visibilidad, de poca adherencia del automóvil. Exacto. Bueno, son condiciones desfavorables. Los entendidos, cuando uno lee, lo pone como condiciones desfavorables, como es la lluvia, el viento, la nieve, la montaña. Entonces son cuestiones que hay que tener en cuenta. Hablando alguna vez con el jefe del aeropuerto, Carlitos Roldán, me decía, Sí. Bruno, se tendría que hacer de cada un accidente un estudio para que no se vuelva a cometer. En la parte de aviación sí se hace. Cuando hay un accidente, Claro. ahí trabajan. De hecho, los aeropuertos, cuando hay niebla, se cierran, porque las condiciones de riesgo aumentan. Aumenta. En el caso del tránsito terrestre es bastante complejo, pero hay que tenerlo en cuenta. Uno de los aspectos en el control es el psicofísico de la persona, que vea bien, o sea, obvio. Y en este sentido, niebla y neblina son condiciones desfavorables en cuanto a la visibilidad. Y como bien decías vos, empieza a mojarse el piso, condiciones de adherencia que hay que tener en cuenta al momento de circular. Y adentro del vehículo comienza este tema de empañarse los vidrios, otro aspecto a considerar. Entonces la visibilidad, y lo dice el servicio meteorológico cuando te dice visibilidad óptima, 20 kilómetros, ahí empieza el concepto de niebla y neblina. Niebla es más denso, o sea, la posibilidad de ver hasta 1 kilómetro. O sea, en algunos casos la niebla no alcanzás a ver ni siquiera la trompa del vehículo si tiene trompa, por ejemplo. Sí, sí. La neblina disipa un poco más, es cuando se reduce la velocidad, la visibilidad entre 1 y 10 kilómetros, o sea, hasta 10 kilómetros. Después, óptima, más de 10 kilómetros. Entonces tenemos niebla y neblina, ambas son perjudiciales. Bien, en estos casos circular a una velocidad un poco menor de la habitual, ¿no? Exacto. En la ciudad la máxima es 40, bueno, tratar de andar un poco más despacio, ser más precavido. Exacto. ¿No? Le llama la ley velocidad precautoria. Es una velocidad tal que, teniendo en cuenta su salud, está hablando de la persona, su vehículo, su carga, cuando hay carga, las condiciones de la vía, tenga siempre el total dominio de su vehículo. Esto lo dice el artículo 50 de la ley. Entonces, condiciones desfavorables, bajar velocidad. Y en ruta es más complejo todavía, ¿no? Complejo. O sea, bajar velocidad y si es necesario, salirse de la ruta, buscar una alternativa para que disipe. Por ejemplo, por estos días, amanece con una neblina tremenda. Después, si el sol ayuda y el viento, se disipa y ahí estarían las condiciones para salir. Depende del conductor, porque hemos visto algunos conductores, aún así, con estas condiciones desfavorables, haber tenido accidentes de tránsito, un vuelco, un despiste y demás. Bien, decía salir de la ruta, ir a la banquina en el caso de que esté circulando en alguna ruta nacional o provincial. En ese caso, cuando se sale de la ruta, poner balizas, Sí. porque también es peligroso, ¿no? Sí. Fuera de la banquina, yo diría, Jolito. Fuera de la banquina. Fuera de la banquina. La banquina es una zona adyacente a la calzada por donde circula el vehículo. La banquina, que a veces las banquinas están en un desastre, Sí. pero estar ahí en ese lugar se puede generar esto. Suponete que estoy ahí, puse las balizas, y otro conductor que viene atrás, al ver esas circunstancias, puede perder el control y colisiona contra mi vehículo, que yo estaba fuera de la calzada, pero cerca de la banquina. Y al producirse una colisión, puedo llegar a ser responsable por haberme detenido en un lugar no ideal. Lo ideal es fuera, una estación de servicio, un lugar de descanso, quizás hasta me atrevería a decir yo, Jolo, en un camino vecinal, fuera de la ruta, porque en la ruta las velocidades son más altas. Hay que tener cuidado con eso. Y en estos días que son complicados en cuanto a la visibilidad, digo, el hecho de escuchar a una radio, música, ¿es también preferible evitarlo? ¿Genera distracción? Sí, porque es todo un tema de las radios, bueno, los celulares, todo un tema, Sí. es una distracción, no es muy recomendable. Por último, bajar el volumen, porque la concentración tenés que estar atento a lo que sucede adelante, lo que sucede atrás y a los costados, porque puede venir un cruce, mucha niebla y algún despistado se mete en la ruta o se mete en el cruce, con lo cual puede generar inconvenientes. Muy bien lo que acotaste, el tema bajar velocidad. Yo voy en auto, velocidad máxima 110, el 10% lo dejamos porque está previsto, pero ponerle 110, en un momento de mucha niebla no es recomendable ir a 110. Bajar velocidad por el control.
y en caso de una colisión que sean menores las consecuencias, claro. ¿no? Un vuelco, una muerte, que es terrible eso. No es lo mismo chocar a 110 que a 90 o 80. Por ejemplo. Las consecuencias son diferentes. Y tampoco ir a una velocidad tan reducida que también significa riesgo. Claro, Es decir, un riesgo para el que viene atrás. Claro, a 20 kilómetros por hora en una ruta no es recomendable, menos en autopista, pero no hablemos de autopista porque no tenemos acá en la provincia de La Pampa, tenemos este tipo de rutas. Por lo tanto, todo eso un buen conductor lo tendría que tener en cuenta. Y el tema de las luces, hay luces antinieblas o rompenieblas, para ese momento son esas luces, y lo ideal sería las luces amarillas, que son las que penetran más, estas gotitas que están suspendidas, Sí. y se recomienda no utilizar las luces altas, porque esas gotitas generan un efecto rebote, espejo, o sea, enfocar, o sea, tirar la luz y te rebota Y te y vuelve. no cumple la función que vos querés ver más. En este caso sería importante ser visto, que es tan importante como ver, ser visto y utilizar las luces bajas y el complemento de las luces antinieblas. Hablabas de velocidades en ruta. ¿La mínima en ruta es 60? Bueno, lo que dice la ley es la máxima, el 50% de la máxima establecida para esa vía, ¿sí? Entonces, Bien. una vía, una ruta, 110 para el auto, Sí. ¿sí? Porque el camión es 80, colectivo 90, va cambiando. Entonces, si ponemos 110, sería 55, 50, ¿sí? En una condición, a ver, no podemos llevar un camión o un auto a 20 kilómetros por hora de acá a Metileo, por ejemplo, Sí. ¿no? O sea, hay que utilizar también el criterio, porque esas velocidades mínimas no están recomendadas. Pero hay excepciones acá en nuestra zona cuando transitan los vehículos agrícolas, ¿sí? Esos trenes agrícolas o un tractor. Sí. Bajo estas condiciones está prohibido, o sea, condiciones de niebla, a la noche, lluvia, están prohibidas. Y la velocidad máxima establecida para ese tipo de vehículos, 20 kilómetros por hora, pero son franquicias especiales para ese tipo Claro. de vehículos, ¿no? Nosotros estábamos hablando de un auto, digamos, un auto, una camioneta. Sí. Tal cual. Sí. Bruno, como siempre, muchas gracias. Gracias, Jolito. Compartimos un nuevo espacio referido a la conducción responsable en la ciudad y también en las rutas con Bruno Miño, como siempre, y ahora compartimos más información en TV con Noticias.